Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque estamos reunidos con el fin de aprender y encaramos un libro que realmente apasiona, es extenso, pero así como es extenso es precioso. Eh, Realmente nos permite conocerte muchísimo, no que el resto de la escritura no lo haga, Señor, sino que en esta profecía tú nos has revelado muchísimo acerca de ti, de tu carácter, de tu grandeza, de la grandeza de nuestro Redentor, Señor, y por eso encaramos este estudio con mucho gozo y con mucho entusiasmo, Señor. Queremos aprender muchísimo de esto y queremos que tu Santo Espíritu, que es nuestro Maestro, sea el que nos instruya, corrija y nos permita cada día ser más fieles a ti y más cercanos a lo que se espera de un siervo, de un hijo tuyo. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, previo a empezar a compartir pantalla, o quizá sí podemos compartir directamente eh, pantalla y poder hacer un repaso de cómo llegamos a esto. Espérenme un segundito. Bien, lo que podemos hacer es hacer un mini repaso de la historia de este estudio hasta este momento. Tuvimos la posibilidad de hacer un desarrollo histórico de el periodo del reino dividido. Escogimos puntualmente para este estudio el periodo del reino dividido. Luego de una mala decisión y también de varios años previos de mala gestión en su reinado de Salomón y una mala decisión de su hijo Roboam, el reino de Israel, que en ese momento estaba consolidado como una sola nación, se divide. Esto aproximadamente en el 931 a.C. Los dos, nosotros tenemos como cuatro, pero son dos registros, los dos registros más completos acerca de este periodo son los libros de Primera y Segunda Reyes y Primero y Segundo de Crónicas, ¿sí? Son los dos registros más fieles acerca de este tiempo en el que las cosas anduvieron bien y mal de manera intermitente, ¿sí? No como lo fue en su momento en Jueces, en el periodo de Jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Acá había un rey, había alguien que reinaba, y vimos a lo largo del desarrollo histórico que hubo varios personajes, varios reyes, en especial en lo que es el Reino del Sur, que mantuvieron un carácter fiel a Dios, un carácter creyente, un carácter de fe, y eso permitió que haya ciertos periodos de tiempo sanos en lo que se refiere a la relación con el Señor. Entonces, nos encontramos con un Israel, con un reino dividido, Israel o Efraín, como se lo nombra en muchas de las profecías, en el norte, el reino del norte, y el reino del sur, Judá, que es, podríamos decir, la que continúa con el linaje real de David y además la que se mantuvo mucho más fiel en comparación con el reino del norte. Luego de ver el desarrollo histórico y extraer muchísima enseñanza de esto, nos enfocamos en los profetas del periodo del reino dividido. El objetivo es terminar con todos los profetas, tanto mayores como menores, pero vamos a ir primero analizando el periodo histórico, como lo hicimos, luego vemos los profetas y finalmente avanzamos a la siguiente etapa de la historia. En este caso, ya hemos visto la profecía de Abdías, ya hemos visto la profecía de Joel, la de Jonás, la de Amós, la de Oseas y la de Miqueas. Miqueas, Oseas e Isaías contemporáneos, si ustedes se fijan en las fechas, incluso también el mismo Amós contemporáneo con Oseas, pero Oseas, Miqueas e Isaías se caracterizaron por tener un ministerio que se desarrolló en el mismo periodo histórico. Entonces, pero nos encontramos, si ustedes recuerdan cuando estudiamos Oseas, que aunque le escribía a los dos reinos, lo hizo principalmente con un foco al reino del norte. Espérenme un segundito que me están pidiendo clave y que lo mande también por mail. A ver, perdonen, ¿sí?
Bien. Oseas principalmente quizás su foco fue el norte o fue un profeta que predicó los dos reinos. Miqueas fue un profeta que predicó al pueblo e Isaías, el último, que vamos a empezar a ver hoy, fue aquel que se dedicó a predicar pero en la corte. Isaías tenía una llegada muy buena, muy fija a lo que es la corte. ¿En dónde estamos entonces en el periodo histórico? Estamos en el 739 a.C., con el comienzo ministerial de Isaías, que es el profeta que vamos a estudiar en esta tarde-noche, o comenzar a estudiar, porque como les dije, esta profecía nos va a llevar una buena cantidad de tiempo. Isaías que escribió en el 739 a.C. o ministró, sirvió al Señor entre el 739 a.C. y el 681 a.C. A modo de introducción, quizá podemos decir que este libro tiene tiene un paralelo único. Material de estudio sano que vos busques y consigas acerca de Isaías te va a mencionar este paralelismo. Si ustedes tienen el auxiliar bíblico portavoz, que es quizá un poco el que nos sirve de eje para toda esta línea de estudio, o si ustedes agarran las famosas notas y bosquejos del doctor J. Vernon McGee, van a encontrar que el paralelo se menciona, pero no solamente ahí, cualquier estudioso de la Biblia percibe esta realidad. Sabemos que la Biblia no se escribió inicialmente con capítulos y versículos. Cada uno de los libros de la Biblia no fue pensado de esa manera. Pero la división en capítulos y versículos tiene un propósito y tiene una razón de ser. Y es curioso el paralelismo que se puede ver en Isaías. Entonces, para introducirnos un poquito en esto, vemos este paralelo único que tiene la profecía de Isaías con la palabra de Dios, con la Biblia. Primero, que la Biblia tiene 66 libros e Isaías contiene 66 capítulos. La primera sección de esta profecía es abarca 39 capítulos y el Antiguo Testamento 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 y la segunda parte de Isaías también esa misma cantidad. Pero no solamente son paralelos en lo que se refiere a la cantidad o en el número, sino también en el contenido. La primera sección del libro comprende la historia de Israel, el pecado del pueblo. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos que el foco es la nación de Israel y su historia, desde su formación, que la encontramos en el llamamiento de Abraham para que de él surgiera un pueblo y de ese pueblo surgiera el Redentor. Y tenemos Isaías capítulo 1 hasta el capítulo 39, encontramos el mismo foco, el foco en Israel, ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo. El Nuevo Testamento de nuestra palabra de Dios, la Biblia, describe la obra, la persona y ministerio de Cristo. Esto también lo hace Isaías. Isaías desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66 nos va a hablar de la gracia derramada. Es quizá uno de los profetas del Antiguo Testamento más evangelistas que podemos encontrar. El Nuevo Testamento, y esto también es muy interesante, el Nuevo Testamento comienza con el ministerio de Juan. Obviamente, no todos los evangelios comienzan igual, no todos comienzan de la misma forma, pero el ministerio de Juan se menciona como primero, ¿por qué? Porque es el que allana el camino para el Señor. El Nuevo Testamento comienza con el ministerio de Juan el Bautista. La segunda sección de Isaías, el capítulo 40, comienza con la predicción de su ministerio, predicción que el mismo Juan el Bautista utiliza para responder a los fariseos en Juan capítulo 1. Fíjense que esto no es caprichoso. El Nuevo Testamento termina refiriéndose a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Isaías termina su libro refiriéndose a lo mismo. Y acá sí me gustaría que leamos dos textos que nos van a servir para comparar un poquito y ver también la armonía escritural. Es importante estudiar la palabra de esta forma para encontrar la armonía que existe en la escritura. Dice Isaías capítulo 66, Isaías capítulo 66, versículo 22. 66, 22 de Isaías dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia
y vuestro nombre, ¿sí? Obviamente es una promesa a su pueblo y utiliza la firmeza de la promesa que existe en ese cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis, capítulo 21, el último libro de la palabra de Dios, capítulo 21, versos 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense como tanto el Nuevo Testamento como la profecía de Isaías tienen un final similar. ¿Significa esto de que Isaías es un paralelo de la palabra? No, pero lo hace más interesante al libro. Incluso muchos mencionan al libro o a la profecía de Isaías como uno de los 6 libros más impactantes, con más contenido, más trascendentes de toda la palabra de Dios. Quizá entre los más relevantes de la palabra de Dios encontramos la carta de Pablo a los romanos, el Evangelio según Juan, todos los salmos, cánticos maravillosos que tienen un contenido sin igual, el primer libro, el Génesis, los comienzos, y el último libro, el Apocalipsis, el fin de los tiempos y la eternidad. Entonces, junto con todos esos libros, Isaías tiene un lugar preponderante en el canon sagrado, en el canon bíblico. Continuamos en esta introducción previo a meternos, a zambullirnos un poquito en este precioso libro. Información general, bueno, la información la podemos encontrar, primer mención que ustedes ven acá, en Isaías capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de... Ahí ya nos pone y nos sitúa en la historia. Y lo precioso de esto es que arribamos acá conociendo un poco de la historia. No pretendo que nos sepamos de memoria la historia del reino dividido, pero ya pueden situarse un poquito en el contexto. En días de Usías, en días de Jotam, en días de Acaz y en días de Ezequías, reyes de Judá. La extensión del ministerio también llega al hijo de Ezequías, a Manasés. La tradición dice, no la palabra, la tradición dice, y esto ya se mencionó en otros estudios, que durante el reinado de Manasés, que vimos y estudiamos que fue un rey perverso, maligno, 55 años de reinado, terrible, al final de sus días tiene una conversión que aparentemente es real, o sea que posiblemente nos encontremos en la gloria con Manasés, pero este Manasés terrible, totalmente opuesto a la voluntad de Dios en todos, o no en todos, vamos a decir, en casi la totalidad de sus años de reinado, mandó a cerrar al profeta Isaías, cortarlo con una sierra por la mitad, tal como suena de terrible, es lo que la tradición nos enseña acerca de Isaías. Incluso el capítulo 11 de Hebreos, cuando menciona de algunos que fueron aserrados, muchos entienden que Isaías está incluido ahí. No podemos ser, y esto me gusta que les quede bien claro esto, no podemos ser dogmáticos en esto, no puedo asegurarles de que esto fue así. La tradición nos lo dice y nos lo indica, y si Isaías estaba vivo en tiempos de Manasés, es muy probable que una persona fiel a Dios no haya durado mucho tiempo cerca de un rey tan perverso. Es el segundo libro del Antiguo Testamento en lo que respecta a referencias mesiánicas. Y fíjense cuál es la comparativa. La comparativa es los salmos. Los salmos no es simplemente un libro más con el que se lo compara, sino con los salmos. Tenemos 150 salmos. Vamos a hablar más contextualmente. 150 canciones con un contenido maravilloso. Una de esas 150 canciones es larguísima. Sabemos cuál es el salmo más largo de la Biblia, el 119. De todo eso, de todo ese contenido, es el segundo con mayor referencias mesiánicas. De ahí que ocupa un lugar tan importante en lo que se refiere a su estudio. Incluso
nos va a servir y vamos a comprender cómo nos sirve de respaldo para aprender a estudiar la Biblia y aprender a estudiar profecía. Un dato secular, un dato de una referencia secular. Se encontró un ejemplar de este libro entre los famosos manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en una cueva en 1947. Para los que no conozcan esta referencia histórica del siglo pasado, en 1947, en unas cuevas en Qumran, se encontraron un montón de manuscritos. Se entiende que ese era un lugar o una biblioteca de los esenios, una secta que se aislaba un poquito de la sociedad, y muchos dicen que incluso Juan el Bautista era un esenio, no lo sabemos, no podemos asegurarlo, pero estas cuevas contenían un montón de manuscritos, montones de manuscritos antiguos. Bueno, el manuscrito que se encontró en la cueva en Qumran data del siglo II después de Cristo, o sea que es realmente antiguo y tiene una extensión recordemos que son rollos, son 24 hojas de 8 metros por 10 por 25 centímetros de ancho, y era sorprendentemente similar a la del texto masorético común del siglo XII después de Cristo. Otra referencia que quizá deberíamos aclarar, que es el texto masorético. El texto masorético es aquel texto que se utiliza como referencia del Antiguo Testamento nuestro o del Tanaj de los judíos. Es quizá una de las referencias más fieles, punto de referencia clave para la comprensión y traducción a nuestros idiomas del idioma hebreo, del Antiguo Testamento y del idioma hebreo. El siglo II después de Cristo está datado este manuscrito. Esperen que admito a alguien más. Y es sorprendentemente similar. También nos respalda un poquito todo esto que surge ahora, estos ataques de que la Biblia no es fiel y de que ya nos llega muy cambiada y cómo podemos confiar en la Biblia. Y mira, tenés un manuscrito que es del siglo II, que se hizo copias de manuscritos previos, que es igual al del siglo XII. O sea, claramente la transmisión, el Señor estuvo a cargo de que todo llegara a nosotros de manera fiel y fidedigna. No voy a decir y caer en el error de que los textos nuestros son idénticos a los originales, pero sí que tenemos plena confianza de que podemos entender de que es palabra de Dios. Seguimos con la introducción. Jesús dijo acerca de Isaías que Isaías vio su gloria y habló acerca de él. Realmente eso lo encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 12, verso 41. Isaías vio su gloria y habló acerca de él. Hasta el mismo Jesús nos hace notar que Isaías tuvo un lugar especial en lo que se refiere al contenido de revelación. No era más que los otros profetas, no era menos que los otros, pero el Señor tomó la determinación de revelarle muchísimo acerca de él. Señor, tuvo 2 hijos. Estos 2 hijos que él estuvo casado, no los tuvo de soltero, tuvo 2 hijos. Estos 2 hijos, espérenme un segundo porque tenía los nombres anotados. Era casado, tenía 2 hijos y llevaban nombres simbólicos estos 2 hijos. Capítulo 7, verso 3, uno de los hijos, Sear Jasub, un remanente regresará. Fíjense que a través del nombre del hijo hay una promesa por detrás del remanente que iba a regresar luego del castigo. Claro, Isaías profetiza en los tiempos finales del reino del sur, cuando ya estaba acercándose el final. Termina él su ministerio en el 681 y te diría 70 años después comienza Babilonia a atacar con toda la nación y en 3 visitas termina de asediar por completo a Israel. Luego de eso un remanente regresa. Y el nombre del otro hijo, Maher Salal Hasbaz, apurándose al botín, corriendo a la presa, capítulo 8, verso 3. Bien, él fue un profeta muy especial, pero tuvo una vida como la que tenemos muchos de los que estamos acá. Él estuvo casado y tuvo hijos. Si quieren buscar un ejemplo de alguien que estaba con familia, que tuvo que criar un hijo y que tuvo que responder a todas las responsabilidades de un padre y del responsable del hogar, y que además estuvo dedicado al ministerio, como lo tuvo Isaías, como muchos de nosotros esperamos poder estar, busquemos a Isaías, una persona que tenía una familia consolidada, de la cual
se menciona acá en la profecía, de la que se menciona mucho en la profecía, y pudo servir al Señor de manera fiel. Escribió otros 2 libros, otros 2 registros. Se habla acerca de un libro sobre los reyes de Israel y Judá, y un libro acerca de la vida de Usías. Ahí les anoté la cita para que lo anoten, son referencias un poquito más para enriquecer este estudio y esta introducción. Bueno, los siguientes pasajes que yo les voy a ir dando, yo les puse acerca de qué hablan, son pasajes que tienen citas acerca de algo futuro, de algo que no se dio en tiempos de Isaías. Entonces, la primera cita es Mateo 3.3, Lucas 3.4 y Juan 1.3, el ministerio del Juan el Bautista. Se cita en Mateo 3.3, en Lucas 3.4 y en Juan 1.23 la profecía de Isaías. El ministerio de Cristo a los gentiles en Mateo 4, 14 y 15, y en Mateo 12, 17 y 18 se cita a Isaías para hablar de un ministerio de Cristo a los gentiles que estuvo profetizado en la antigüedad, quizás no se comprendió en su momento. Romanos 15:12 se cita la profecía de Isaías hablando acerca del futuro reinado de Cristo sobre los gentiles. Mateo 8:17, el ministerio sanador del Señor Jesucristo. La ceguedad de Israel, se cita Isaías en Mateo 13:14 y en Hechos 28, 25 al 27. La hipocresía de Israel, lo encontramos en Mateo 15:7. La desobediencia de Israel en Romanos en Romanos capítulo 10, versos 16 y verso 20. La salvación del remanente de Israel, Romanos capítulo 9, verso 27 y verso 29. Los sufrimientos de Cristo, Hechos 8:28 y Hechos 8:30. Y el ungimiento de Cristo, Lucas 4:17. Fíjense cómo en el Nuevo Testamento se hace uso de la profecía de Isaías para decirle a las personas de que el Cristo, su ministerio, las reacciones del pueblo, las cosas que estaban sucediendo habían sido anticipadas. Nada de lo que sucede en la historia lo agarra por sorpresa a nuestro Señor. Algunas cositas más que me gustaría decir acerca de Isaías. Isaías fue alguien que tuvo realmente un aval. Todos los profetas del Antiguo Testamento lo tuvieron, pero en Isaías se percibe claramente el aval de él en su ministerio. En Deuteronomio capítulo 18, versos 20 al 22, Deuteronomio 18, 20 al 22, se nos dice: el profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él, de su denuncia ni de su mensaje. Claro, hay un aviso muy claro de parte del Señor ya en la antigüedad, en tiempos de Moisés, acerca de cómo podía el pueblo vindicar el ministerio de un profeta y tener la tranquilidad de que estaban escuchando palabra del Señor. ¿Cómo iban a hacerlo? Claro, el Señor les advierte de que había profetas que podían ser falsos y que no hablaran de él. ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, si lo que él profetiza no se cumple, entonces no viene de mi parte. Y viene entonces una pregunta que yo les hago para que reflexionemos. ¿Cómo hacemos para vindicar a Isaías? Y estuvimos viendo que Isaías habló de Cristo, que vivió muchísimos años después de él. Si Isaías habló del reino futuro, que ni siquiera hoy está cumpliéndose. Si habló del cielo nuevo y la tierra nueva. Bueno, a lo largo del estudio de la profecía de Isaías nos vamos a encontrar que Isaías hizo muchas profecías, revelaciones que recibió de parte del Señor, que él compartió con los suyos, principalmente en la corte, que terminan respaldando lo que él dijo. Algunas de las profecías
que él hizo fueron acerca del asedio de, les menciono solo una quizá para poder avanzar, el asedio de Asiria. Asiria llegó a sitiar Judá. El rey Ezequías estaba con temor y con aliento de parte de Isaías. Ezequías termina negándose y el Señor termina cumpliendo lo que se había dicho por boca del profeta. Esa y muchas otras profecías se cumplieron en tiempos del profeta. Yo cuando les enseñé un poquito, hicimos la introducción a todo este tema, una de las cosas que vimos era que el Señor respaldaba a sus profetas dándole revelaciones acerca de cosas cercanas, para que esas cosas cercanas validen al profeta y su mensaje, y de esa forma podamos tener certeza del cumplimiento futuro. Hoy, 2000 años después de Cristo, de acuerdo a lo que sería el recuento de nuestra historia, nos encontramos que además de las profecías que se cumplieron en tiempo de Isaías, ya hay profecías que se han cumplido por más que no fueron en tiempo de su vida. Por ejemplo, Isaías capítulo 53 pareciera un relato, como si estuviera viendo un video de lo que fue la pasión de Cristo, el tiempo en el cual nuestro Señor fue masacrado por cada uno de nosotros, por el ejército romano y todo lo que sucedió. Relata hasta los sentimientos del Señor Jesucristo y la forma en la que Él estuvo. Entonces, hoy ya vemos de que sus profecías se cumplieron. Entonces, teniendo la certeza de que cosas dichas 7 siglos antes de Cristo se cumplieron en tiempos de Cristo y encima de manera literal, podemos estar seguros que todo lo que está pendiente de cumplirse se va a cumplir y lo va a hacer de la misma forma. Ya vamos a volver sobre eso en la parte práctica. Para avanzar vamos a tener tiempo de ver el bosquejo. Les pido disculpas, yo pensé que iba a ser más ágil esto, pero no vamos a llegar a ver los primeros 6 capítulos, pero me gustaría que tengamos una idea clara del bosquejo general del libro, para que la semana que viene, con la ayuda del Señor, podamos iniciar con los primeros 6 capítulos de esta profecía. La primera sección, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 35, en este bosquejo que vamos a utilizar nosotros, vamos a ver a Israel, siervo infiel de Dios, y sus enemigos. El capítulo 1 hasta el capítulo 35. ¿Por qué dejamos el 36 al 39 aparte? Porque el capítulo 36, 37, 38 y 39, son 4 capítulos en total, tienen un contenido netamente histórico. Netamente histórico, no son proféticos, relata historia, no es profecía, no hay denuncia, no hay un mensaje acerca del futuro. Entonces, aunque forma parte de la primera sección del libro que yo les estaba hablando en este paralelo con la Biblia, no tiene contenido profético como sí lo tiene el 1 al 35 y el 40 al 66. La lista de sus pecados, capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 5. Si ustedes se fijan, hay como una especie de salteadito. Tenemos una predicción en el capítulo 2, otra predicción en el capítulo 4, y bueno, el capítulo 6 ya lo vamos a ver, es algo aparte porque relata el tiempo del llamamiento del profeta. Es como que el profeta hace un parate y nos cuenta cómo fue llamado él a servir al Señor en tiempos de Isaías 1:1, el rey Usías. Entonces, la lista de sus pecados, ¿los pecados de quién? De Israel, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5, la predicción del futuro de Israel, capítulo 2, 4, 9, 11, 12 y los capítulos 25 al 35, ¿sí? Esa totalidad de capítulos, esos 11 capítulos enteros. La visión de su gran profeta, capítulo 6, ¿cuál es el gran profeta de Israel? Bueno, Isaías. Y la incredulidad de su impío rey, capítulo 7. Esa es hasta acá la sección. Del capítulo 13 al capítulo 23 tenemos el juicio sobre los enemigos, y hay una lista realmente interesante. Se habla de Babilonia, de Asiria, de Filistea, de Moab, de Damasco, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia, Tiro, y luego capítulo 24 y 25, el juicio ya se extiende a todo el mundo. En el capítulo 23, en la profecía contra Tiro y su rey, vamos a frenar un poquito cuando lleguemos a ese momento, hay algo muy interesante ahí. La segunda sección del libro, ¿sí? La parte que yo les dije que es netamente histórica, nos habla acerca del rey Ezequías.
el atemorizado siervo de Dios, Ezequías, que se había rehusado a sumarse al reino del norte, a Israel, en su alianza con Asiria, perdón, con Siria, para rebelarse contra Asiria. Luego tenemos Ezequías y el rey de Asiria. Sé que es un enredo de palabras, les pido disculpas, pero los nombres son así. No puedo cambiar yo los nombres que se han dado las naciones en la historia, pero si ustedes recuerdan el desarrollo histórico que hicimos, y si no tienen los videos, tenemos al rey del norte que se estaba aliando con Siria. ¿Para qué? Para rebelarse contra Asiria. Ezequías se niega a unirse al rey del norte. Luego Asiria, a pesar de que entra en una especie de trato con Ezequías, termina, además de perdiendo su poderío, poniéndose en contra de la nación de Judá. Ezequías y el rey de Asiria, Ezequías y el rey del cielo, un trato de manera directa con el Señor, y por último Ezequías y el rey de Babilonia. Si ustedes recuerdan la historia del rey Ezequías, Ezequías es aquel que se enferma, una enfermedad grave de muerte, ora al Señor y el Señor le extiende 15 años su vida. En ese tiempo de enfermedad, vimos cuando estudiamos el rey Ezequías, de que Ezequías cometió el error de darle acceso a conocer lugares internos del templo y de la ciudad a unos embajadores de Babilonia. Esto permitió de que vieran la riqueza que había en Judá, lo que más adelante hizo que Nabopolassar, después de que venciera a Asiria, termine yendo en contra de Judá, digamos, el reino del sur. Eventualmente termina siendo su hijo el que finaliza con esta labor, el famoso Nabucodonosor, y termina dejando afuera a toda la nación. Y la última parte, Cristo, el siervo fiel de Dios. Primero vemos la liberación, la confortación de Jehová, Dios y los ídolos. Si ustedes leen el capítulo 40 al 46, hay un montón de expresiones de parte del Señor. Yo soy uno, yo soy su único Dios, yo soy el que los hizo, yo soy el que hago lo que quiero. Hay unas expresiones maravillosas acerca de su soberanía, de su cualidad de único. Y luego tenemos Dios y las naciones, capítulo 47 y 48. Los capítulos 49 al 47 hablan del liberador. Si ustedes quieren leer acerca de Jesús en el libro de Isaías, vayan al capítulo 49 hasta el 57, van a encontrar mucho acerca del siervo del Señor, aquel que iba a ser el liberador, que iba a traer esa liberación de la cual se habló en los capítulos anteriores. Y por último, los liberados, y vemos ahí la gloria de Jehová. Ya vimos la confortación de Jehová, la salvación de Jehová y la gloria de Jehová, capítulo 58 hasta el capítulo 66. Bueno, siempre trato de extraer alguna reflexión del contenido teórico, pero en este caso no va a ser tanto reflexión, pero sí algo que surge del estudio de una profecía como la de Isaías. Una profecía como esta nos permite aprender a estudiar la Biblia. Y no es sencillo esto, aunque pareciera simple, aunque pareciera fácil, no es simple sentarse a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque el contenido en sí del texto lo puede hasta memorizar cualquier persona. O sea, no solamente una persona creyente puede conocer las historias que relata la Biblia. Este análisis que hicimos nosotros del desarrollo histórico del reino dividido, cualquier persona con un buen intelecto que se siente y vaya anotando dato por dato puede llegar a conocer quizá con mayor detalle que nosotros el contenido del texto sagrado, ¿sí? El contenido del texto sagrado. Pero el contenido del texto sagrado tiene algo adicional que es lo que no tiene otro texto, que ningún otro texto tiene, y que no hay forma de compararlo con otro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, nos dice Hebreos, es viva y eficaz. Pero antes de llegar a la palabra eficaz, vamos a la parte viva. Dios le comunicó vida a la palabra, lo que implica de que la palabra actúa, la palabra tiene un efecto, no es solo un contenido más.
Eso quizás se entiende mejor cuando leemos la primera carta a los Corintios en el capítulo 1 y el capítulo 2, que relata un poco cómo nosotros, que tenemos la mente de Cristo por haber sido redimidos por Él, y como dice 2 Corintios, somos nuevas criaturas, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos comprender las cosas. ¿Quién puede conocer la mente de Dios sino Dios mismo? El Espíritu de Dios, que es el que le comunica vida a la palabra, es nuestro maestro y el que nos permite comprenderla. ¿Comprender qué? ¿El contenido netamente? No. Comprender lo que hay por detrás de ese contenido. No que la Biblia se tiene que espiritualizar o alegorizar, sino de que hay algo en la palabra que lo diferencia o la diferencia de otro texto. Y es el impacto transformador y vivificador que puede tener en una persona y luego el contenido, vamos a decirlo para utilizar una imagen, el contenido vitamínico que tiene que permite que una persona, un hijo de Dios, una persona ya redimida, pueda desarrollarse y crecer, pueda madurar, como dice Hebreos capítulo 5, que habla de la madurez, de los que han madurado. Entonces, la palabra de Dios permite que nos desarrollemos, y esto no por el simple conocimiento del contenido del texto. La profecía de Isaías contiene gran parte de profecías de las que el profeta dio ya cumplidas. Como profecías cumplidas en el tiempo de su vida, que Judá se salvaría de la amenaza asiria y la invasión israelita, Siria e Israel serían destruidas poco después por Asiria, Asiria invadiría Judá, Judá no sería tomada durante esa invasión, Moab iba a ser juzgada por Asiria en el plazo de 3 años, Egipto y Etiopía serían conquistadas por los asirios, Arabia sería destruida, Tiro también, la vida de Ezequías sería extendida por otros 15 años, Asiria sería juzgada por Dios. Profecías cumplidas mientras él estaba vivo, que lo vindicaron como profeta, que permitían de que los que lo escuchaban, aunque no les gustara el contenido del mensaje, sabían que era profeta de Dios. Sabían que estaban frente a un profeta de Dios. Y tal como leemos en Deuteronomio, fue vindicado por el Señor porque lo que él dijo se cumplió. Luego tenemos profecías cumplidas después de su fallecimiento. Cautividad babilónica, dijimos que él termina su vida y su ministerio aproximadamente en el 680 a.C. La invasión babilónica tiene su inicio en el 606 a.C., que en 3 invasiones se termina de destruir Judá, el reino del sur, y ahí es donde tenemos la cautividad. Pero él muere mucho antes. Entonces, después de su fallecimiento, cautividad babilónica, la destrucción de Babilonia por Ciro, se habla de Ciro como aquel que iba a liberar, a ser el libertador de la nación. Ciro, que es posterior a Babilonia, de una nación de un imperio, de una potencia posterior a Babilonia, que todavía en tiempos de Isaías no era la potencia que fue después, era Asiria. Babilonia iba a sufrir desolación perpetua. Díganme hoy dónde está Babilonia. Díganme dónde está el imperio babilónico. Desolación perpetua. Las conquistas de un persa llamado Ciro, el decreto de Ciro del retorno a Jerusalén, el gozo del retorno al remanente, la restauración de Tiro, el Tiro que en su tiempo fue destruido, restaurado, el arrasamiento total de Edom. ¿Recuerdan Edom? Edom, del cual profetizó ¿quién? El primero de los profetas que estudiamos, que fue Abdías. El nacimiento, vida terrenal, sufrimiento, muerte, resurrección, ascensión y exaltación de Cristo Jesús. Como si tuviéramos los 4 evangelios en el Antiguo Testamento, ¿están en Isaías? Sí, lo encontramos ahí, cumplidos después de él. Y por último, lo mencionamos después por orden de importancia, aunque en orden cronológico fue antes, el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de esa voz que clama, una voz que clama, o voz de uno, perdón, que clama en el desierto. Profecías por cumplirse, tribulación, el Armagedón, el milenio y algunas otras cosas más. Ahora, ¿por qué yo digo de que esto nos permite conocer y estudiar la palabra de Dios? Cuando uno se encuentra frente al estudio de la palabra, se da con esto de que surgen escuelas, corrientes, teorías, opiniones y distintas ramas de pensamiento.
teológico. Y eso hace que muchas veces nos encontremos medio con temor de profundizar en la palabra. Che, si no se ponen de acuerdo estos dos, que son dos grandes, ¿cómo voy a yo ponerme a estudiar? No, ni siquiera me genera confianza. Incluso muchos usan eso como argumento para no profundizar en el estudio de la palabra. ¿Cómo hago yo para confiar en esta palabra si tiene esa calidad de generar duda, de generar escuelas, de generar corrientes? Bueno, vamos a ver con la profecía de Isaías que se puede arribar a un único método de interpretación escritural que nos permite llegar a una interpretación correcta y a dejar de depender de escuelas, corrientes y pensamiento, dejando solo para la opinión o para las distintas posiciones cuestiones que no están implícitas, que no están claras en el texto o cuestiones que no hacen en sí a la interpretación del texto, como por ejemplo, yo les dije cuando empezamos a estudiar Abdías podría haber sido el primero de los profetas del periodo profético del Antiguo Testamento o el último en el tiempo del reino dividido. La fecha no atenta contra la traducción. Es algo que puede haber posiciones. La posición de Jere, que está dando este estudio, que fue el primero. La posición de Juan Pedro de la Cruz es que está el último. ¿Afecta? No, porque dice lo mismo, habla sobre Edom, profecía, del futuro, el Señor, listo, se acabó. No atenta contra el texto. Las otras cuestiones sí. La palabra de Dios tiene que ser interpretada de acuerdo a un método que se llama histórico gramático normal o histórico gramático literal, textual, como ustedes prefieran llamarlo o como ustedes lo encuentren. Si ustedes se sientan a estudiar la palabra de Dios, tienen que entender que la palabra de Dios se entiende o se interpreta tal como está escrita. ¿Significa esto que no existen alegorías en la palabra de Dios o que no existen figuras en la palabra de Dios, ilustraciones en la palabra de Dios? No, sino que entendiendo cuando hay una figura que la palabra de Dios lo especifica, por detrás siempre hay un significado literal. Y el ejemplo más claro lo encontramos en el Nuevo Testamento con palabras de Cristo. Cristo les dio una parábola a las personas a quienes él le enseñaba, la parábola del sembrador. Y luego se encontró con sus discípulos, los más cercanos, pidiéndole, che, explícanos esto que no lo entendimos. Bueno, el que siembra es tal, la que cae en tal lado son tales, la que cae en tal y son tales. Usó una figura, una ilustración, una herramienta del lenguaje para enseñar algo o para brindar una enseñanza literal, de que la palabra de Dios llega a las personas, pero no todas las personas reaccionan de la misma forma o tienen el mismo resultado. Personas como la buena tierra van a ser transformadas y vivificadas por la palabra, y otras personas van a ser emocionadas en el momento, pero luego las cosas de la vida los van a distraer y van a ir, otros van a echar pocas raíces, llega la tormenta y se van. Hay una enseñanza literal. Otra figura de dicción, otra herramienta del lenguaje. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¡pum!, sácatelo. Nos tendríamos que sacar los dos ojos, y si hubiera un tercero, nos sacaríamos el tercero. ¿Significa que el Señor quería que nos saquemos los ojos? No. Hizo uso de una hipérbole, una exageración, para entender que hay una enseñanza literal por detrás. Tomemos decisiones drásticas. ¿Quién vio la película del bombero? Esa, no me acuerdo en este momento el nombre, pero la película en la del matrimonio que funciona mal, que uno es bombero y que él tenía problemas con la pornografía. No se tenía que sacar el ojo, pero la hizo simple, fue una decisión drástica, no necesariamente todos tienen que hacer lo mismo, pero tenía un problema con la pornografía y su problema a prueba de fuego, gracias Diego. Y su problema era la computadora, porque la tenía ahí, tenía el acceso. ¿Qué hizo? La sacó afuera y la agarró a batazos. Se acabó la computadora, tomó una decisión drástica. Hay una enseñanza literal por detrás de esa figura. ¿Por qué Isaías me colabora en esto? Porque me permite ver de que Isaías relató eventos futuros que se cumplieron tal como los relató. Y va a venir uno que se llama Ciro y va a liberar al pueblo. Y vino Ciro y lo liberó al pueblo.
Y el siervo sufriente y Jesucristo, la vida de Cristo se la relata como si la estuviera viendo en el momento. Lo que quizá nos llegó a acertar el profeta, y lo hemos visto en esto, lo que es perspectiva profética, es esta distancia que había entre ciertos eventos, por ejemplo, la primera y la segunda venida de Cristo. Isaías 61, capítulo 1 y capítulo 2, nos habla acerca de la primera y la segunda venida de Cristo. El año de la buena voluntad del Señor y también el día del juicio del Dios nuestro. Sabemos que son dos periodos distintos. Él no los acertó a ver. Dios no se lo quiso revelar. Se lo iba a revelar con mayor claridad ¿a quién? A Juan en el Nuevo Testamento, cuando muchos años después. En el proceso de revelación, Isaías conoció hasta eso. Pero todo lo que él conoció se cumplió como literal. Entonces, ¿por qué lo que todavía está por cumplirse se tiene que espiritualizar? Muchos hablan, por ejemplo, de que nosotros somos una nueva Israel. Es como que Dios perdió el foco en el Israel como nación, nosotros hoy somos el foco y ya nunca más va a volver a mirar a Israel como nación como lo miró en otro momento. Pero Isaías me dice que sí, que en algún momento se va a enfocar en el Israel nación. No hoy, no justifico nada de lo que hacen los judíos hoy, en el futuro. Va a enfocarse en el Israel nación. Entonces, si todo se cumplió literalmente antes, ¿por qué lo voy a espiritualizar y decir que todas esas promesas para Israel que están en la profecía de Isaías son espiritualmente cumplidas en vos y en mí? Es más, habla acerca de cambios en la naturaleza que van a tener lugar en el milenio. Los leones compartiendo tiempo con aquellos que hoy son sus presas. La naturaleza va a cambiar cuando realmente esté el rey acá en la tierra. No, pero eso es espiritual y eso se interpreta alegóricamente. No. Surgen las escuelas cuando nos escapamos de la interpretación que la misma palabra de Dios nos permite ver. Che, ¿por qué estás tan seguro de que se interpreta literalmente? Porque la Biblia me lo muestra. Predicó acerca de cosas que se iban a dar en su vida, las dijo antes que pasaran y cómo pasaron, tal como tenían que suceder. Ezequías, se va a extender 15 años tu vida. ¿Cuánto tiempo más vivió Ezequías? 15 años. Poníamos un relojito de arena de 15 años, pumba, chau Ezequías. Che, pero va a venir Ciro, vino Ciro. Pero Babilonia no va a existir más Babilonia, busquen a Babilonia. Pero el Señor va a pasar esto y esto. Busquen los evangelios. Entonces, si todo se cumplió literalmente, el resto se va a cumplir literalmente, entendiendo que todo lenguaje, toda lengua, todo idioma tiene sus figuras de dicción. Siempre me gusta poner un ejemplo de nuestro idioma. Si yo digo manos a la obra, ¿significa que como los locos Adam, mis manos se me van a escapar y van a ir a trabajar? No, Jere, todo, desde la pancita, la barba, todo, Jeremías, tiene que ir y tiene que ponerse a trabajar. No son mis manos las que tienen que ir a trabajar. Hace falta más manos en la obra misionera. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Te mandamos guantes? No, hacen falta más personas. Utilizamos una figura de dicción que es usar la parte, la mano, por el todo. Queremos referirnos a los siervos, pero ¿qué usamos? Usamos una figura de dicción. Eso es lo que hace la Biblia. Pero literalmente por detrás hay una idea clara. ¿Cuál es? Que necesitamos, hermano, en la obra misionera. La palabra de Dios hace lo mismo. Lo que pasa y el reto interpretativo viene cuando nos tenemos que sentar y conocer el contexto. Claro, no es lo mismo agarrar las figuras de dicción de nuestro tiempo, que las conocemos, a las de hace 2000 años, en otro continente, con otro idioma que hoy ya no se habla. Ahí está el desafío. Por eso es la profundidad de estudio que muchos necesitan para llegar a las interpretaciones correctas. ¿Por qué? Porque te tenés que de alguna forma meter en el cuerpo del Isaías de 700 años antes de Cristo, judío, con el contexto en el que vivía, el contexto histórico en el que estaba, el idioma que hablaba, y entender de qué manera él se expresó y qué figuras usó. El reto interpretativo está, pero se puede sortear siempre y cuando vos estés dispuesto a hacer el trabajito de hormiga de sentarte en el lugar de él y entender qué quiso decir. Quiso decir lo que está escrito, nada más. Algo importante e interesante acerca de Isaías es que es uno de los textos más ricos en lenguaje.
la cantidad de palabras distintas que utiliza Isaías en su profecía es mayor que la de todos los salmos juntos. Fíjense cómo no era un improvisado del lenguaje, o como los chicos de hoy que tienen 2, 3 palabras y todo el resto repetido. 2.200 palabras aproximadamente distintas en el hebreo son las que utiliza en su profecía. Es el libro que mayor cantidad de palabras distintas utiliza. Lo que implica que hay un trabajito por detrás para estudiarlo. No se preocupen, no vamos a estudiar griego, no tenemos tiempo para eso, el Señor nos permitirá hacerlo en otro momento. Pero sí me gustaría que sepamos que la palabra de Dios se puede interpretar. Y un libro como esto nos permite ver de qué forma se hace. Y por qué es útil todas estas cuestiones. Che, ¿por qué estudiar de la historia y de esto y lo otro? Si yo quiero algo más práctico para mi vida, bueno, yo te entiendo, pero si quieres sacar algo práctico que sea útil, hace esto, si no después vas a andar como esos loquitos que se quieren sacar un ojo porque no entendieron de qué era una figura de dicción, o los que quieren que sus esposas estén vestidas de tal o cual forma porque leyeron en la Biblia que es así, o los que quieren que en la iglesia se manejen las cosas de tal o tal manera porque lo vieron así escrito y no se dieron cuenta que había por detrás algo. Entonces, todo esto nos permite encarar el estudio bíblico de otra forma. Quizá nos desanimamos porque decís, che, es más difícil de lo que pensaba, sí, pero te aseguro que cuando empezás a ver los resultados y empezás a darte cuenta y entender, che, ¿y por qué tal piensa esto? No, mirá, fíjate, vos sabés que él alegoriza un poco esto, entonces cuando llega profecía tal autor, mejor no lo toques. Les pongo un ejemplo. Los libros de Hendrickson. ¿Quién no tiene los libros de Hendrickson del Nuevo Testamento? Los comentarios. Son excelentes los libros de Hendrickson. No hay otro que analice el texto griego como Hendrickson. Busquen comentarios. Pero Hendrickson entiende de que nosotros somos el nuevo Israel y que el milenio no va a tener lugar y que estamos en un periodo de tiempo intermedio entre la primera y segunda venida y lo único que queda es que Cristo viene y se acabó todo y llega el cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos a la basura los libros de Hendrickson? No, sino que cuando llega a profecía, como sabemos de que él tiene esa posición puntual en eso, sabemos de que no, y vamos a otro material. Y de esa forma empezamos a aprovechar más el material que tenemos. Dejamos de desechar autores porque nos dijeron tal o cual cosa, sino que, no, mirá, la verdad que Hendrickson en griego no hay como él. Un teólogo del Antiguo Testamento, von Rad, un teólogo católico. Agarren un libro del Antiguo Testamento, análisis del Antiguo Testamento de von Rad, y les puedo asegurar, no hay comparación en ningún otro autor. Y bueno, esquivémoslo en los temas en los que sabemos que la pifia, pero lo otro es útil. ¿Y cómo vamos a saber? Y agarremos la Biblia y sepamos interpretarla. Bueno, hasta ahí la parte esta que no es tanto reflexión, sino un poco que conozcamos de qué manera hacen los estudiosos de la palabra, los teólogos, para llegar a cuál es el método correcto de interpretación. Y eventualmente ya nosotros de acá, ojalá surjan profesores que terminen enseñándonos de qué forma y de qué manera se puede arribar a la interpretación correcta. ¿Algo que quieran compartir, hermanos, ahí en el chat? ¿Algo? No, es el nombre de la película. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo para aportar? Cuando vos decís acerca de Dios le puso vida a la palabra, te estás refiriendo al cumplimiento, como por ejemplo, ¿te acordás cuando Jesús estaba en la cruz? Jesús tuvo sed. Sí. Él dice que él dijo, tengo sed, para que se cumpla la escritura. Entonces, literalmente, no podemos decir sí tuvo sed, pero él hay algo que sí dijo, tengo sed para que se cumpla la escritura. Eso sería lo que vos explicás de darle vida a la palabra, cómo el Espíritu va llevando todas las cosas al cumplimiento genuino de su palabra para que su palabra tenga esa vida que tiene la palabra. Eso sería el hecho. Sí, o sea, coincido con vos en lo que has dicho. Yo personalmente creo que él sí tuvo sed. Lo que hizo después, o el comentario de después, fue decir, che, presten atención, se está cumpliendo. O sea, yo lo veo eso, y bueno, acá es donde sí podemos caer en algo que no atenta contra la interpretación del texto,
Yo lo veo no como que él dijo, voy a decir esto porque está dicho y para que se cumpla. No, no, él lo dijo e hizo notar, se está cumpliendo. Fue como decir, miren, esto no es cualquier cosa. Lo mismo que pasó con Judas y otras cuestiones. Yo creo que sucedió y que tuvo sed realmente, porque incluso si te pones a ver el rango horario, Cristo no toma agua por casi 12, 14 horas y estaba ahí desangrándose, Está bien, calor. está bien. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Sí coincido en lo que Está vos bien, decís. esas son Exacto, deducciones nuestras que podemos disentir entre unos y otros, pero nada más que eso. exactamente. Y Por fíjense que ejemplo, eso, me parece excelente, claro, me sí, sí, parece excelente la explicación de de estudiar lo que es el tiempo histórico del momento, porque vos sabés que cada palabra tiene su significado, pero también cada palabra tiene su uso. Por ejemplo, la palabra caballero, nosotros cuando nos referimos a alguien decimos que caballero, que es Jeremías, pero la palabra caballero literalmente significa uno que cuida caballo. Entonces yo no estoy diciendo que Jeremías es un excelente cuidador de caballos. Lo que pasa es que esa palabra, al tener un campo semántico alrededor, que el campo semántico nosotros le llamamos adjetivos, que pueden ser atento, cordial, aplicado. Entonces yo lo utilizo, la palabra caballero, conforme al contexto, debo entenderlo para entender a qué se refiere la palabra caballero. Entonces, cuando exactamente, hablamos de esto, para exactamente. interpretar exactamente a Isaías, tenemos que ver el contexto histórico, la situación que se estaba viviendo para saber a qué se refería el uso de la palabra, porque también ha sido traducida del hebreo Totalmente. al castellano nuestro. Por eso mismo que vos estás comentando es lo que se hace con el estudio de la palabra. Se va al original, Ah, al manuscrito más fiel que se consiga de lo que es el original. ¿Para qué? Para buscar esa palabra. Hay palabras de las cuales podemos tener otros textos para comparar y saber su uso y el uso en ese contexto. Otras que vamos a depender de la etimología para extraer alguna explicación. Otras que vamos a depender de el contexto y otras que en el Nuevo Testamento ya está explicado. Entonces, por más que no lo entiendas muy bien lo que dice en el hebreo, la interpretación del Nuevo Testamento tiene que ser la correcta. Entonces, eso nos va ayudando. Pero lo que dijiste es más que correcto. A los predicadores que vienen, por ejemplo, cada vez que viene Carballosa de España, dice, dependiendo del país que esté, son las palabras que tengo que usar. Porque el gallego usa palabras que para nosotros son malas palabras, nosotros somos palabras que el peruano las tiene como malas palabras, y tenés que tener cuidado. Lo mismo pasaba en la antigüedad, o sea, eran personas que hablaban. Entonces, no es lo mismo lo que significa, fíjense esto y con esto cerramos porque ya se nos fue la hora. La palabra mártir, hoy, mártir es alguien que muere por su fe. La palabra mártir en el siglo I era alguien que da testimonio de, punto. No es alguien que muere por su fe. A lo largo de la historia, la palabra mártir derivó en esta idea nuestra. ¿Por qué? Porque muchos que dieron testimonio de Jesús terminaron muriendo por ese testimonio. De ahí que el vínculo a lo largo de 2 milenios llegó a decir, el testigo de Jesús es y que muere es un mártir. Y no, en el primer siglo la palabra para testigo es mártir y no significa que murió. Es un testigo, somos por testigos. eso es muy importante, claro, por eso es muy importante la homilética también, Ni hablar. actual, siempre estar actualizado en la homilética para poder utilizar el lenguaje correcto en el lugar que te encuentres. Exactamente. ¿Viste? Entonces, Cuando yo todo voy, eso, claro, sí, cuando yo voy a un ranchito en el medio de la puna y le hablo de Cristo de una manera sistemática, a veces hay cosas que no se entienden. Entonces tenés que usar la figura de ese lugar, como cuando vas al Chaco Impenetrable y fuga y te encuentras con un indio, con un aborigen. Y bueno, tenés que hablar en su idioma. Yo he estado un tiempo en Laguna Yacaré y ahí no es fácil, ¿viste?, predicarle al aborigen. Él tiene su lenguaje, tiene su forma. totalmente, totalmente. Entonces, te digo, hay mucho para hablar, pero es importante que veamos todas estas cositas que son interesantes y nos permiten conocer más. Vamos a cerrar con una oración, luego si hay dudas o inquietudes lo seguimos por privado para no robarle más tiempo a los hermanos. Mi papá en 10 minutos tiene que predicar, así que vamos a cerrar este tiempo de estudio y gracias a todos por sus aportes y ya vamos a ver cómo hacemos para poder dar un tiempo mayor a la parte de esta de interacción.
Dios y Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo de estudio, tiempo rico en tu palabra, Señor, y queremos que nada de esto nos haga sentirnos más, ni nos haga tener un mayor concepto de nosotros que el que se debe tener. Estudiar la palabra de la manera correcta nos debe llevar a ser más humildes, a ser más sumisos, a sujetarnos cada vez más, porque mientras más profundizamos en ella, más nos damos cuenta que somos nada y que estamos en las manos de un Dios poderoso que nos dio un propósito, nos dio un sentido, nos dio un horizonte, y a Él nos debemos. Ese Dios eres tú, Señor. Por eso te damos gracias por tu Espíritu que nos enseña y por la disposición que has puesto en el corazón de cada uno de los que está hoy en este tiempo presente para poder estudiar tu palabra. Te pedimos que nos sigas enriqueciendo y bendiciendo, y que bendigas a cada uno de los hermanos en el lugar donde tú lo estás usando. En el nombre de Cristo Jesús, amén.